¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Punto y Aparte, una producción de la Dirección de Televisión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mi nombre es Raúl Teja y en esta ocasión me encuentro en el edificio del Centro de Gestión del Conocimiento, en lo que es el área de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, para platicar con el doctor Santiago Niño Maldonado sobre un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre la conservación de insectos, aves y mamíferos. Doctor, bienvenido a Punto y Aparte. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes y agradezco la invitación a Punto y Aparte. Con gusto estoy aquí para responder. Bien, doctor, gracias, bienvenido. Antes de comenzar, como siempre, le voy a comentar lo que es la trayectoria de nuestro investigador del día de hoy. El doctor Santiago Niño Maldonado es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Sus líneas de investigación son entomología práctica y ecología y conservación de insectos, aves y mamíferos. Recientemente obtuvo la distinción del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Actualmente dirige alumnos de posgrado de nuestra universidad y también un alumno del Tecnológico Nacional de México, que por cierto, más adelante los tendremos aquí, doctor, también con una participación de sus alumnos. Gracias. Estaremos hablando entonces, le decía yo, sobre ecología y conservación de fauna silvestre. Doctor, pues comienzo preguntándole a qué se refiere esto de la ecología y la conservación de la fauna silvestre. Okay. Normalmente ahorita el término a veces lo usan para otras cuestiones de desarrollo de medio ambiente, pero el término ecología se utiliza nada más para las relaciones inter e intraespecíficas de las especies y estas con su medio ambiente. Inter, haga de cuenta que son las relaciones entre individuos de la misma especie, y inter entre individuos de especies contra otras especies. Y esas son las relaciones que se dan en la ecología como tal. Bien, doctor. ¿Puede mencionarnos qué es o por qué es importante la biodiversidad? Ok, pues la biodiversidad es una de las formas que en la actualidad el concepto como tal son dos palabras que se juntaron de biodiversidades de vida y diversidad en este caso de la diversidad de aves, mamíferos, reptiles y aves. Entonces, hoy en la actualidad se conoce como parte de ello y solo se atribuye a las especies vivas, ¿no? Tanto plantas, animales, en este caso reptiles, anfibios, peces y demás, como tal es el concepto. Fíjese que estaba yo leyendo ayer en un artículo precisamente sobre biodiversidad, que México está ocupando el 4º lugar a nivel mundial en biodiversidad. ¿Qué me dice a eso? Sí, en este contexto ya ve que la diversidad es muy importante y se tienen al menos 13 países megadiversos. México ocupa el 4º y está dentro de las consideraciones de tomar en cuenta de las especies, ¿no? Por ejemplo, en el caso a veces de mamíferos, pues estábamos dentro del 2º, 3er lugar, en reptiles igual, aunque al parecer ya también por ahí somos el 2º. Entonces, en ciertos grupos somos de lo más importante en biodiversidad para el mundo en este caso. Bien, doctor, y precisamente hablando de la biodiversidad y de las amenazas que enfrentan la fauna silvestre aquí en nuestro país. Sí, a lo largo del tiempo y de acuerdo con la Semarnat, hay una disposición ahí en la cual se señalan todas aquellas especies que están con algunos estatus, ¿no? Que en peligro, raras, amenazadas y eso. Entonces con ellos a veces entramos a la principal amenaza, que son el cambio y uso de suelo, o en este caso normalmente conocido como destrucción de hábitat, que es el principal. Ya ve que en el momento de que se destruye todo un ecosistema, el bosque y todo, entonces las especies empiezan a migrar o a pasar a otros sitios y ocuparlo. De tal manera de que en esos sitios a veces la concentración de especies son bajas, ¿no? Solo algunas que aprovechan el recurso cuando aparecen. Bien. Esa es una de las consideraciones fuertes. Otra de las cosas, por ejemplo, que por ahí se marcan también, en este caso es la introducción de especies exóticas
que nosotros aquí tenemos hoy, aquí en la facultad hemos registrado algo de aves y tenemos al menos lo que es el pichón, que normalmente que lo conocen, el carrancista o el gordero que está aquí, que comúnmente lo conocemos nosotros aquí en Tamaulipas, aunque en otros estados lo conocen de manera diferente. Aquí entró una de las catalinas, a veces les decimos nosotros catalinas o periquitos porque son de los pequeños, no son los cotorros grandes, sino pequeños, delgaditos. Sí. Anda la Miosita monachis, que le llaman en este caso la monja, y esa viene de Sudamérica, que también ya la tenemos aquí ahorita. Entonces son problemas porque esta última que le manejé, a veces trae ciertas enfermedades que las especies de nosotros pues no están relacionadas, y eso a veces puede causar daño a las poblaciones de nuestras especies que tenemos aquí. Por eso es muy importante para ello, ¿no? También cacería furtiva, en una de las partes que se tienen, que realmente a veces nosotros decimos que ahora el hombre inventó la cacería deportiva para tener el derecho de poder matar ejemplares, ¿no? Tanto de jabalíes, venados, e inclusive por ahí se parten de los jaguares, que al parecer pues es una especie que está amenazada y que es una especie que realmente cuida los ecosistemas naturales en conservar el control de otras especies, ¿no? Así es, doctor. Y el tráfico también de aves, ¿verdad? Y bueno, de especies en general. También veía yo que trafican con los cotorritos estos ahorita que están también en peligro de extinción y los ponen en jaulas todos amontonados, los pobres, que me imagino que algunos ya llegan hasta muertos, ¿verdad? Sí, de hecho, ese es otro de los puntos fuertes que está y que señala, ¿no? Que al parecer de 100 ejemplares que se trae, a veces hasta 10 o 15 son los que llegan a ser adultos y que ellos en algún momento pueden estar en algunas casas, ¿no? Y después de ahí, de esos 15, pues, a veces solo 5 son los que realmente llegan a tener más años para sobrevivencia de las especies, ¿no? O los ejemplares. Doctor, y ya para cerrar este bloque, ¿cuáles son las especies que usted investiga? Ok. En este caso trabajo con la familia de Chrysomelidae, unos escarabajos, que esa es mi diversión, yo siempre les he dicho, como parte de ello. Al parecer ahorita tenemos alrededor de 257 especies determinadas en una publicación, en la cual ahorita continúo, y al parecer tenemos alrededor ya de 400 a 500 especies registradas para Tamaulipas. Por ahí hemos ya obtenido el género Carpiradialis, que es un nuevo género para el mundo, con 2 nuevas especies para México, y algunas otras del género Oroetes, que son especies que tal. La importancia de ellos dentro de Chrysomelidae, hay, por ejemplo, Diabrótica balteata, que es muy importante y que causa daños terribles y que puede causar daños de millones de dólares en Estados Unidos y en México, aunque en México no tenemos en sí un dato real de la cuestión económica del daño de las especies. Pero también hay especies que se han utilizado para el control biológico de algunas herbáceas que son peligro a nivel ecosistemas, a nivel nacional. Bien, doctor, pues le agradezco su participación aquí en Punto y Aparte y me despido porque a continuación vamos a tener la presencia de sus alumnos, claro, dirigidos de posgrado. Sí, claro, agradecemos la invitación y estamos con gusto para servir. Bien, gracias, doctor. Y nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte y ahora me acompaña aquí en el programa la bióloga Melissa Ponce Marroquín. Ella es estudiante de la maestría en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente, dirigida desde luego por el doctor Santiago Niño Maldonado. Bienvenida, Melissa, a Punto y Aparte. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal el doctor como director de maestría? Muy profesional y con la disposición para resolver dudas para resolver dudas y guiarnos en la realización de nuestros proyectos. Muy bien, Melissa. Bueno, pues creo que tú nos estarás platicando sobre diversidad y riqueza de mamíferos. Y te pregunto primeramente, Melissa, ¿a qué se refiere esto de la diversidad y la riqueza?
Sí, bueno, en el caso de estos conceptos son básicos y fundamentales en los estudios de ecología. Estos conceptos ayudan o sirven para describir la estructura, composición y el funcionamiento de los ecosistemas. En el caso de la riqueza, este concepto es básicamente cuántas especies hay en un sitio determinado, que puede ser en un tipo de vegetación específica, y la diversidad es un concepto un poco más amplio. En este caso, la diversidad es la variedad de organismos que están en un sitio, pero estos pueden responder en diferentes niveles de organización, ya sea a nivel genético, a nivel de especies o ecosistemas. En el caso del estudio que nosotros realizamos, nos centramos en lo que es la diversidad de especies en diferentes áreas. Estas se miden o tienen maneras de medirse de acuerdo a la distribución espacial. Entonces tenemos lo que es la diversidad alfa, que es el número de organismos que están presentes en un sitio determinado o en una comunidad específica, por ejemplo, en un tipo de vegetación, como podría ser en mi caso, en matorral submontano. Tenemos también lo que es la diversidad beta, que es el recambio de especies que existe entre dos comunidades con un mismo paisaje. Por ejemplo, puede ser las especies de mamíferos, en mi caso, que estén presentes en dos comunidades de vegetación, que sea un matorral submontano, en este caso en un sitio en Villa de Casas, y otro matorral submontano que puede ser aquí en Ciudad Victoria, con diferentes grados de perturbación. Y lo que tenemos, la diversidad gamma, que ya engloba o que engloba más estudios o más tiempo de muestreo, que en este caso es las especies que se encuentran en diferentes paisajes o tipos de vegetación. Bien, Melissa, pues veo que tienes dominio total del tema. Y aquí te pregunto, ¿cómo se monitorean las especies? Bueno, primero que nada, pues tenemos diferentes métodos de monitoreo, depende del organismo al que se quiera estudiar. En el caso de insectos, pues se hace lo que es métodos de redeo por golpeo, también trampas de luz. Ya específico ya para aves y por murciélagos se utilizan lo que son redes de niebla, que son pues sí, se colocan en campo, y las aves que estén volando, como son muy delgadas estas redes que se colocan, pues llegan los individuos y caen atrapadas ahí. Entonces, cuando nosotros capturamos estos, cuando quedan atrapados, los quitamos y ya se hace la identificación de los organismos a nivel especie. En caso de reptiles, por ejemplo, se tiene lo que son la colocación e instalación de trampas de tipo pitfall, que son contenedores que se colocan a nivel de suelo para que las especies de reptiles, en este caso, que pasen cerca de ella, puedan caer dentro de la trampa, y ya se hace la identificación del individuo también. Ya en el caso de mamíferos, pues tenemos lo que son los métodos indirectos, que en este caso es el análisis de excretas, de huellas, o el monitoreo acústico, que se colocan grabadoras en los sitios para detectar las especies que estén presentes. En este caso se utilizan solamente para murciélagos, en el caso de mamíferos. Tenemos también lo que son los muestreos directos, que son observación directas en campo de las especies. También tenemos el uso de cámaras trampas, sí. En este caso es de la herramienta que nosotros utilizamos para realizar nuestro estudio. Estas se colocan en el sitio y se dejan por un periodo prolongado para tener la mayor detección de animales posibles. Muy bien. En cuanto a eso, Melissa, en cuanto a las cámaras, son cámaras fotográficas. Sí. ¿Cómo tomas la decisión de en qué lugar ubicar la cámara? Ok, bueno, para esto se hacen recorridos. Una vez caminando por los sitios, se buscan donde se encuentren senderos naturales de animales, que se ven como pequeñas veredas en el campo entre la vegetación, también en donde se encuentren restos de la presencia. Esto quiere decir donde encontremos huellas, excretas, o que un animal haya estado ahí, por ejemplo, que haya dejado restos de comida. En casos cuando la vegetación es muy cerrada, se abren lo que son veredas y se dejan un tiempo aproximadamente de un mes para que los animales se acostumbren a pasar por esos sitios, y se colocan las cámaras para posteriormente tener la detección. Bien, interesante. En tu caso, Melissa, ¿qué mamíferos son los que estás estudiando en tu zona? Ok, en mi zona estamos estudiando lo que son mamíferos medianos y grandes,
Aquí la talla mediana pues se considera, dependiendo del autor, ya sea arriba de 100 gramos de talla o arriba de 1 kilogramo. Y las especies que encontramos en el sitio, obtuvimos un total de 12 especies, en las cuales pues se destaca el venado cola blanca, el jabalí de collar y una especie muy importante y que se encuentra bajo protección por la norma mexicana, que es el ocelote, el Leopardus pardalis. También tuvimos detección de un individuo de jaguar, la pantera onca, y 3 individuos o 3 registros del puma, sí. Muy interesante. Pues Melissa, yo te agradezco tu participación aquí en Punto y Aparte y te despido para que pase ahora otro de tus compañeros, un estudiante de doctorado, y yo lo invito a que presenciemos este corte y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte y ahora me acompaña el candidato a doctor José Norberto Lucio García. Él es estudiante de doctorado del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Victoria. Te saludo, Norberto, bienvenido a Punto y Aparte. Gracias por la invitación. Muy bien, y bueno, tú, José Norberto, nos estarás hablando sobre el tema estructura y distribución de crisomélide en un gradiente ambiental. Explícanos, por favor, Norberto, brevemente, ¿qué son los crisomélides y su importancia ecológica? Bueno, de entrada, los crisomélides o los crisomélidos son una familia de escarabajos, conocidos particularmente como escarabajos de las hojas. Es un grupo muy llamativo en las comunidades vegetales, ya que presenta patrones de coloraciones metálicos muy brillantes, y respecto a su morfología es un grupo muy diverso. En particular aquí en el noreste de México está representado por 8 subfamilias y, como ya lo comentó anteriormente el doctor Santiago, se conocen entre 350 hasta 400 especies. Sin embargo, el número real en la actualidad pudiera ser mayor. Respecto a su importancia ecológica, radica principalmente que es un grupo muy abundante en los bosques y su principal característica va en sus hábitos de alimentación, que son fitófagos. Exploran diversas partes de las plantas consumiendo desde tallos, raíces, flores, frutos, de tal forma que pueden tener un gran impacto significativo en la vegetación. ¿De qué forma? Como plagas forestales o inclusive como controladores biológicos de algunas malezas. Esta familia de escarabajos está estrechamente ligado con sus plantas hospederas, los estratos vegetales donde se desarrollan, y en trabajos recientes se ha demostrado que presentan una correlación significativa con algunos elementos del clima, en particular como es la velocidad del viento, la evapotranspiración, la temperatura. Todas estas características en conjunto del grupo lo convierten en una familia con un potencial alto para hacer evaluaciones, en este caso en los ecosistemas naturales, ya sea bajo algún grado de perturbación o conservación. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de crisomélidos, estamos hablando de escarabajos. De escarabajos, una familia de escarabajos. Muy bien. Sí. José Norberto, coméntanos, por favor, en tu investigación, ¿a qué haces referencia con estructura y distribución? Sí, correcto. La estructura en particular de las comunidades hace referencia a cómo están conformados los grupos o un grupo faunístico en particular a través del espacio-tiempo en un lugar determinado. Las características de estas estructuras radican en que son las composiciones y riqueza de especies, patrones de abundancia, diversidad, dominancia, asimismo que las variables que están determinando estas estructuras en particular son los factores evolutivos y los factores ecológicos, los cuales en conjunto van a hacer modificaciones en la distribución de las especies. ¿A qué me refiero a distribución? Con distribución me refiero a aquel espacio físico donde una especie puede estar presente en función de sus requerimientos de nicho. Es decir, donde se encuentran aquellas condiciones ambientales óptimas para que una especie pueda estar presente y cumplir una función. Asimismo, esta distribución se puede presentar en 3 formas diferentes, que es forma agrupada, uniforme o una distribución aleatoria. Bien, bien. ¿Qué métodos utilizas para recolectar y clasificar las diferentes especies de crisomélidos? En este caso, en tu estudio. Sí, de entrada, para escoger primero un método,
hay que establecer cuál es la comunidad vegetal que vamos a evaluar. Como segundo paso, si vamos a poner algún fenómeno natural a prueba y en función de esas características determinar cuál va a ser, en este caso, la recolecta sistemática que vamos a utilizar. Estamos trabajando en la Reserva de la Biosfera del Cielo, en 3 tipos de vegetación, y el fenómeno que estamos evaluando es el efecto de un gradiente ambiental en la estructura y distribución del grupo. La unidad de recolecta que estamos utilizando son cuadrantes, y respecto al método sistemático para recolectar el material biológico, son redes entomológicas de golpeo, aspiradores entomológicos y trampas de luz. Una vez recolectado todo el material del campo, está siendo analizado aquí en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en el Laboratorio de Entomología del Dr. Santiago Niño Maldonado. Respecto a la clasificación de estos ejemplares, estamos utilizando claves dicotómicas especializadas para identificar a un nivel subfamilia, género, especie, y posteriormente el material está siendo corroborado por un especialista y por ejemplares que están depositados en la colección. Bien. Ahora te pregunto, José Norberto, ¿cómo podrían los cambios ambientales afectar a las poblaciones de crisomélidos en el futuro? Es una pregunta muy importante. A nivel ecosistema, se sabe que una de las principales variables que tiene un efecto en muchos grupos faunísticos es la temperatura. Esta temperatura, en particular en los gradientes de elevación o gradientes altitudinales, cambia en promedio 0.6 grados centígrados cada 100 metros de la elevación. Esta variabilidad ante un calentamiento global está trayendo efectos en muchos grupos. ¿De qué forma? Modificando sus áreas de distribución, disminuyendo el tamaño de sus poblaciones. Estos efectos están teniendo, pues ahora sí que una mayor controversia en aquellos grupos vulnerables que no son o que no tienen mucha resistencia como en comparación con los vertebrados, en este caso los insectos. De tal forma que toda esta variabilidad y este cambio acelerado del calentamiento global va a afectar particularmente pues, a los crisomélidos. ¿De qué forma? En las partes altas de las montañas, aquellos ejemplares potencialmente son especies que van a colapsar o van a desaparecer, de tal forma que es necesario realizar inventarios faunísticos para conocer realmente qué está presente en esa área. Y no solo de los crisomélidos, sino también de muchos grupos faunísticos que en realidad ni se conocen, como son reptiles, anfibios, de tal forma que son especies potenciales a colapsar. Bien, pues José Norberto, te agradezco también tu participación aquí en Punto y Aparte. Gracias. Nosotros hacemos un corte y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte y ahora me acompaña el maestro en ciencias José Juan Vela Puga. Él es estudiante del doctorado en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente, dirigido también por el doctor Santiago Niño Maldonado, y nos hablará sobre anidamiento y relación ecológica de aves. Bienvenido, José Juan. Gracias por la invitación. Háblanos, por favor, ¿qué métodos utilizas para observar y registrar el comportamiento de anidamiento de las aves? Bueno, principalmente utilizamos el método visual directo, el cual nos permite ir observando y registrando las aves que se encuentren dentro de cada sitio de muestreo. En este caso, nosotros delimitamos las áreas para no llevar un doble conteo, lo cual nos lleva a hacer cuadrantes. Cada cuadrante que tenemos tiene una área de 17 hectáreas cada uno, y cada cuadrante tiene una distancia de 6 kilómetros, los cuales pues, lo que nos permite pues, acertar el número real de cada sitio de muestreo. Para el registro de las aves, de su anidamiento, llevamos una cámara endoscópica inalámbrica, la cual se conecta a un teléfono celular y lo cual nos da una imagen real de cada nido que se encuentre en campo, lo cual nos vamos a estar registrando lo que es la fecha, el número de huevos que se encuentre,
el nombre de la especie de ave que se encuentra anidando, la altura del nido y la coordenada para tenerlos ubicados y no perder la ubicación en campo, más que nada. Bien. Sí, porque son áreas muy grandes, ¿no? Son muchas hectáreas. Entonces, ¿cómo haces para mantener la ubicación, para ubicarlos después en otro momento? Llevamos un GPS de mano que nos permite ir ubicando cada nido que encontremos y pues se mete las coordenadas y nos va dirigiendo dónde se encuentra cada uno. Bien. José Juan, ¿qué factores ambientales afectan más al comportamiento de anidamiento de las aves? Ok. Bueno, de acuerdo con la literatura y estudios que se han realizado, pues mencionan principalmente que la pérdida de los ecosistemas y el cambio climático pues afectan a estas especies de aves, las cuales pues al buscar un sitio adecuado para su anidamiento pues se va deteriorando todo esto. Y lo que influye más en este caso pues son las altas temperaturas y las sequías que hemos estado pasando últimamente en los años, y es lo que nos hemos registrado un poco bajo los anidamientos de las especies en campo. Bien. ¿En qué consiste tu sitio de estudio? ¿Cómo eliges las ubicaciones? Okay, bueno, en este caso nosotros nos basamos en ubicar el matorral xerófilo. El matorral xerófilo en Tamaulipas es el mayor representado por su cobertura estatal, y asimismo pues es el mismo que estado fragmentado por el uso de cambio de suelo, por la agricultura, ganadería, y esto va afectando a las especies de flora y fauna. Muy bien. En este caso, José Juan, te preguntaría también, ¿qué tipo de aves son las que más comúnmente observas? Ok, bueno, en este caso, en este sitio o área de muestreo, hemos trabajado estos últimos 6 meses, que comprende pues, de enero a junio. Hemos registrado 70 especies de aves, las cuales solamente 6 se encuentran anidando, 6 especies de aves se encuentran anidando. Los que son, por su nombre común que se les conocen, son el norteño, el cuiltacoche, el pinzón mexicano, el carpintero cheje, el carpintero de pechera y una calandria tunera. ¿A qué nos llevan estas investigaciones, José Juan? Me imagino que a la conservación de las especies. Sí, bueno, esta investigación hemos registrado especies que tienen un grado de endemismo, que esto representa pues áreas que se encuentren muy conservadas y solamente esas especies se encuentran en ese tipo de vegetación, lo cual les da un grado de importancia a este sitio de muestreo. Bien, pues José Juan, yo te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Punto y Aparte. Interesante tu exposición, y a usted que nos ve, lo invito a que nos sintonice en la próxima emisión de Punto y Aparte. No olvide que nos puede encontrar en nuestras plataformas digitales. Yo me despido y nos vemos en la próxima emisión.